Así que esta mañana, hermanos, vamos a ver esta porción de la Escritura, la resurrección, basada ahí en Juan capítulo 20 del 1 al 18. Cuando estamos estudiando el texto, si usted ve el texto, vamos a ver cómo hay una palabra que se repite. Aparte quizás habrá otras palabras, pero hay una palabra que se repite, un verbo. Es un verbo que se repite ahí constantemente. Dice el verbo, vio. María vio quitada la piedra. Pedro vio los lienzos puestos. Juan vio y creyó. María se inclinó a mirar y vio dos ángeles. María vio a Jesús que estaba ahí. Y María, en el último versículo dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Esta palabra ver, hermano, es importante, es fundamental, es trascendental, es la base para poder entender ese poder transformador en la vida de hombres simples, en la vida de hombres que ahora están en un momento histórico en su vida, encerrados por miedo a los judíos, pero vieron. Y en esta porción vamos a ver cómo estos tres personajes, María Magdalena, Pedro y Juan, fueron cautivados y transformados por este poder transformador del Evangelio. Vamos a ir a hacer una visita a esa tumba. Vamos a ver a ese lugar, ese sepulcro, esa cueva. Y vamos a ver cómo esta cueva es tan diferente a tumbas tan famosas como las famosas pirámides de Egipcio. Y son famosas estas pirámides de Egipcio porque contienen los cuerpos momificados de antiguos potentados egipcios. En Londres, Inglaterra, hay otras tumbas que son renombradas porque ahí descansan hombres nobles de este lugar de Inglaterra. En Estados Unidos, el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, es reverenciado porque ahí descansan hombres grandes o americanos prominentes. Pero entre la tumba de Egipto, entre la tumba de Londres y entre la tumba de Estados Unidos, hermanos, existe una diferencia enorme con la cruz, con la tumba de Cristo. Es la diferencia tan grande como la noche y el día. Estos lugares son famosos y atraen grandes cantidades de visitantes, tanto de cerca como de lejos, porque ellos van a ver lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo, hermano, es famosa por lo que no contiene. Así que esta mañana estaremos viendo el tema de la resurrección de Cristo. Sin embargo, antes de entrar a ver esta porción, tendríamos que considerar lo que se vio la semana pasada e incluso el jueves en la obra. En nuestra mente quedó un cuadro muy triste. Y en la mente de los discípulos está esa tristeza, ese cuadro triste, ese cuadro de preguntas y sin respuestas, ese cuadro de cuestionamiento, ese cuadro que quedó la semana pasada. Si nos vamos a la vida de los discípulos o al primer siglo, es un cuadro de tristeza, un cuadro de sangre, un cuadro de tormento. Dice Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto. Jesús ha muerto. Ellos esperaban otra historia. Ellos esperaban otro desenlace. Los discípulos y los que estaban rodeando, seguidores de Jesús, no se esperaban esta culminación. Y como bien decía nuestro hermano Julio la semana pasada, estaban en shock. Había un shock en ellos. Cuestionamientos, preguntas, tristezas. Ese viernes de hace cerca de 2000 años, ellos podrían pensar, Jesús murió, ya descendió a la tumba, pero esperemos, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y había ese cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasó cuando la resurrección y la vida entran en la prisión de la muerte? ¿Qué está pasando en ese momento? Él, que es la resurrección y que es la vida, ahora entra en esa prisión de la muerte. Pero el primer día de la semana ellos podrían decir y podrían contestar a esta gran pregunta:
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora resucitado. Y ahí está la respuesta a la gran pregunta. Esta mañana vamos a ver el tema bajo el título Transformados por la resurrección. Bajo el tema de la resurrección veremos cómo los discípulos fueron profundamente transformados al ver al Cristo resucitado. Y veremos solamente 2 puntos para aquellos que toman nota. En primer lugar, una noticia urgente, versículos del 1 al 10. Y en segundo lugar, la verdadera noticia, versículos del 11 al 18. La semana pasada vimos esta proposición. Porque Jesús en su muerte conquistó y consumó su obra. Tú debes creer solamente en Él para así tener vida. Yo la quise complementar esta proposición, Julio, y después te la regreso. Porque Jesús en su muerte y resurrección conquistó y consumó la obra de redención. Tú debes creer solamente en Él para así tener vida. Se cierra un gran capítulo en ese plan del Señor, en esa metanarrativa. El Señor está cerrando a través de la resurrección la obra de redención para cada uno de nosotros. Porque el poder de Cristo, el poder que resucitó a Cristo opera en nosotros. Y esa es la proposición para esta mañana. No quiero confundirlos. Esta es la proposición de esta mañana. Porque la resurrección da evidencia de transformación. Nosotros debemos andar en vida victoriosa. Lo voy a repetir. Porque la resurrección da evidencia de transformación. Nosotros debemos andar en vida victoriosa. Es un poder transformador, es un poder que cambia. Y la historia, hermanos, que vamos a ver esta mañana se desarrolla en un huerto. Dice Juan 19:41 como contexto: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Te hace sentido esto, un huerto? ¿Te recuerda algo esto a un huerto? Ahí Jesucristo ha sido crucificado en un huerto. ¿Recuerda la historia bíblica? En un huerto inicia la creación, Génesis 2:8. Pero también en un huerto se da lugar a la caída, Génesis 3:1 al 3, del 8 al 10 y el 23. Y ahora, hermano, en otro huerto ocurre la redención del hombre, nuestra redención en un huerto. En un huerto Dios otorga la redención a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En este pasaje de Juan capítulo 20, del 1 al 18, nos vamos a encontrar con 3 personajes. Dice en los primeros versículos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido al primer sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta es la primera parte de la historia. Ahí vemos a los 3 personajes que están tristes, encerrados junto con los otros discípulos. Y vemos en primer lugar a María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? ¿Por qué está ahí? ¿Qué sabemos de ella? María Magdalena. María Magdalena sentía una profunda devoción hacia Cristo porque Él la había liberado de 7 demonios. Dice Marcos 16:9. Había sido liberada y desde entonces ella le seguía, pero no entendía nada sobre la resurrección. María Magdalena estaba ahí por una profunda devoción.
María Magdalena, cuando el Señor la libera de ese poder demoníaco, de esa vida tan miserable, de esa vida entregada en esclavitud, de esa vida que no tenemos muchos datos, pero seguramente era una vida muy miserable, muy difícil, una mujer endemoniada, una mujer que sufría. No nos da muchos datos como otros endemoniados, pero seguramente tenía una vida muy difícil. Cuando Jesús la libera, ella inmediatamente empieza a seguir a Jesús junto con otras mujeres. Cuando Jesús muere, ella está ahí en la cruz. Realmente los evangelios nos narran que las mujeres estuvieron cerca, y una de las mujeres fue María Magdalena. Y María Magdalena está ahí, y María Magdalena ve cuando se llevan el cuerpo. Y ahora, el primer día de la semana, María Magdalena no ve que se llevaron el cuerpo para ungir a Jesús, que fue ungido en la misma tumba. Y María Magdalena está del viernes preocupada al domingo por el ungimiento de su Señor. Lo que ella lo une con el Señor es una profunda devoción, y lleva todos los elementos necesarios, el material necesario para cumplir esa devoción que ella siente en gratitud por haber sido liberada de los demonios. Y llega el primer día de la semana para ungir el cuerpo de Jesús. Pero lo único que ella lo unía era una devoción hacia Cristo. Era una persona con muchas preguntas, con mucha angustia, pero con una fidelidad a Jesús. Era argumentativa, preguntaba mucho. Lo que hacía era por devoción, pero no entendía la profundidad o la verdad. Jesús muchas veces les dijo que tendría que morir, pero también tendría que resucitar. Pero no asimilaban la resurrección. Cuando Jesús mencionaba esta información de la resurrección, ellas y ellos no podían formular cuestionamientos sobre este hecho de la resurrección, que es columna vertebral de la redención. Es una doctrina cardinal para cada uno de nosotros, de tal manera que no podían formular ninguna pregunta sobre el tema porque no lo aceptaban. Es más, dudo que escucharan cuando Jesús hablaba de resurrección. De tal manera que tenemos al primer personaje, una profunda devoción, pero no conocía nada de la resurrección, no conocía nada de la doctrina de la resurrección, de tal manera que ahí está, con una profunda devoción, con un amor, pero lo que ella está buscando, hermanos, es un cuerpo muerto, no un cuerpo resucitado. Ella va a buscar un cuerpo muerto. En segundo lugar, tenemos a un hombre llamado Pedro, con una gran fidelidad al liderazgo asombroso de Jesús. Él sí había escuchado en forma abundante en más de una ocasión sobre la resurrección, pero no la entendía ni la aceptaba. Es más, la rechazaba y le decía a Jesús: no ocurra tal cosa. Dice en Mateo 16, 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los discípulos veían solamente el momento, eran momentáneos. Solamente lo que ellos podían disfrutar de Jesús, lo momentáneo, al día a día, vivir al día. Pero no veían lo que podía acontecer al futuro, de tal manera que cuando Jesús les empieza a hablar: voy a morir y voy a resucitar, ellos no querían escuchar el tema. Pedro no quería escuchar el tema. Y Juan, hermanos, a veces tenemos una idea equivocada de Juan, de la personalidad de Juan. Juan, las pocas veces que interviene, se le ve junto a su hermano Jacobo comportándose como intolerante, violento, intransigente y ambicioso. A lo mejor le suenan muy fuertes estas palabras a usted, pero mire, ahí en Lucas 9:54, Juan dice de esta manera: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hablando de los samaritanos. Señor, ¿quieres? Ellos están haciendo esto. ¿Quieres que oremos y que descienda fuego del cielo sobre ellos? Este es Juan, el discípulo amado. Posteriormente, Juan y Jacobo se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro,
queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A Juan le movía una ambición personal de posición política. Era un político listo para atender el llamado a servir a la nación naciente o a estar al servicio del reino, siempre y cuando fuera como segundo, una especie de vicepresidente o vicerrey. Podemos entender la personalidad de estos tres personajes. María Magdalena, una profunda devoción. Pedro, una fidelidad a Jesús, al Jesús histórico. Y Juan, una ambición personal. Ahí están esos tres personajes y podemos preguntarnos: ¿por qué están ahí? Cada uno por diferentes motivos. Hasta este momento, ellos y los demás discípulos solamente creían en un Cristo histórico, en aquel que podía proveer alimento diario, en aquel que podía proveer una buena charla, en aquel que les podía hablar del reino, en aquel que podía dar promesas mesiánicas, en aquel que podía dar luz. Pero ellos solamente querían escuchar esta parte. Lo que ellos creían era muy apartado del verdadero llamado que Él les había hecho. Y la gran pregunta es: ¿por qué Dios los llevó ahí? ¿Por qué a ellos tres? ¿Cuál fue el propósito divino? ¿Fue circunstancial? ¿Fue accidental? Y yo creo que aquí podemos nosotros hacernos una pequeña aplicación. ¿Por qué estás tú aquí esta mañana? ¿Fue circunstancial? ¿Fue accidental que tú estés aquí? En un día lluvioso, como para estar dormido, como para estar en casa o estar de vacaciones. ¿Por qué estás aquí? ¿Será que tú crees en un Cristo histórico y tu vida ha sido llevada por ese Cristo histórico que solamente provee, que solamente aconseja? ¿Será que tu vida se ha desarrollado a través de los años solamente con ese Cristo histórico, pero no con ese Cristo resucitado, transformador, con ese Cristo que reta, con ese Cristo que invita, con ese Cristo que llama, con ese Cristo a quien servimos? ¿Será que tú estás aquí viendo solamente ese Cristo y tú necesitas ver a ese Cristo resucitado? De tal manera que vemos a estos tres discípulos que era necesario que se enfrentaran y que fueran transformados. Aún no hemos visto la transformación. Ahí vemos a un grupo de discípulos, de seguidores, que habían visto grandes cosas, habían visto grandes milagros, habían visto cosas portentosas que ningún ser humano le había sido concedido ver. Ellos lo vieron, lo disfrutaron, pero solamente hasta ahí. En este momento histórico, ahí están los discípulos encerrados por temor a los judíos. Quizás ellos dijeron: mataron a Cristo, mataron al Señor, seguimos nosotros, vendrán por nosotros, encerrémonos. La palabra de Dios dice que se encerraron, estaban encerrados a causa de miedo a los judíos. Ahí están encerrados. ¿Qué vendrá? Cuestionamientos, tristeza, preguntas. ¿Valió la pena? Quizás no valió la pena. Estuvo bien estos 3 años. Qué pérdida de tiempo. Ahí están encerrados. Tiempo. Hay tristeza. Pero entonces María Magdalena, obedeciendo ese llamado de su corazón, corre a la tumba y va a ungir y llega ahí, pero no encuentra el cuerpo y encuentra quitada la piedra y viene una noticia urgente: hay que correr, vamos a ir, y va con ellos. Dijimos que a María Magdalena le mueve una profunda devoción a Jesús y ella va ahí para ungir un cuerpo. Pero ¿qué encontró? Encontró una piedra removida y la ausencia de un cuerpo. La piedra quitada y el cuerpo no está. Entonces corrió. Hay que dar esta noticia. Sí, hay una noticia triste, hay un ambiente de tristeza en los discípulos. Añado tristeza.
Traigo una noticia, no es la gran noticia, pero es una noticia y corre. Es urgente dar la noticia, pero no es la gran noticia. Es una noticia que va a añadir tristeza, va a añadir cuestionamiento, no va a dar claridad, pero hay que darla. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Por qué a ellos dos? ¿Por qué a Pedro y a Juan? En el libro de los Hechos, Juan y Pedro sanan a un paralítico y son llevados ante el Sanedrín y los presionan para que callen, pero ellos no callan, han sido transformados. Porque ellos dos vendrán problemas, vendrán pruebas. Los discípulos ahí están encerrados, tienen desilusión, tristeza, ira, algunos amor, devoción, preguntas, desesperanza, temor, expectación. Ahí están y llega esta noticia. Preguntamos, ¿por qué Dios los llevó ahí? ¿Cuál fue el propósito divino? Y nosotros, ¿es solo mi decisión estar escuchando esto? ¿Estoy cumpliendo un compromiso? ¿Me presionó a alguien y estoy aquí escuchando esto? Hermanos, nada es circunstancial en la vida, nada absolutamente. No fue accidental que Pedro y Juan, no fue accidental que María llegara ahí, y esta mañana no es accidental que usted esté aquí. Dios quiere algo con usted, Dios les quiere mostrar. El Señor los llevó ahí para que vieran, el Señor les dio ahí para que vieran el poder de la resurrección. El Señor los trajo a usted y a mí esta mañana, hermanos, para ver el poder de la resurrección a través de su palabra. Ellos están ahí con un propósito mayor. La obra es grande y requerirán del mayor poder que el hombre haya conocido, el poder de la resurrección, para enfrentar los grandes retos que el ministerio requiere. Ese poder ahora opera en ellos para enfrentar persecución, cárcel, martirio, pruebas y muerte. Pero primero tienen que ver y creer en ese poder. Y nosotros que estamos aquí, hermano, también estaremos enfrentando pruebas, problemas, enfermedades, quizás algunos litigios, quizás algunos cuestiones económicas. Pero para enfrentar todo esto en la vida, hermano, primero tenemos que ver y creer en el poder de la resurrección. Y el Señor los lleva ahí porque vendrá una obra grande. Dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, 19 y 20, para que conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder que resucitó a Cristo opera en usted y en mí para enfrentar esa vida afuera. Ese poder que operó en Cristo para resurrección es un poder grande, es un poder glorioso, es un poder divino, es un poder incomprensible. Y ese poder, hermano, opera en usted y en mí. ¿Cree esto? Opera en nosotros. Pero tenemos que ver. Quizás toda nuestra vida, quizás crecimos, quizás nacimos, quizás tenemos 20 años aquí, 5 años, 10 años y estamos creyendo en el Cristo histórico solamente. No hay un cambio en nuestra vida, no hay una transformación, no hay una convicción, no hay un verdadero compromiso. No veo el poder transformador en mi vida, sigue siendo igual. Esta mañana yo te invito a que sigas expectante la marcha, el proceso de estos 3 y de los 11 restantes, y después de 500 y después de miles y luego de millones que han entregado su vida a este poder transformador para llevar una vida victoriosa. Llevar una vida victoriosa. Entonces, ¿cuál era esta gran noticia? No está aquí. Hay una piedra removida, hay una ausencia de un cuerpo, pero tiene que haber algo más grande. Estos discípulos, estos 3, están a punto de entender, de comprender, de ver la doctrina cardinal del cristianismo, la resurrección. Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios aborda el tema en forma abundante. La resurrección, un tema importante. ¿Para qué quieren ver un cuerpo muerto? ¿Para qué va a haber una piedra movida? Quizás para remover más la herida y más la tristeza. No, hermano, el Señor tiene un plan más grande.
El proyecto es mucho más grande que aún nosotros. Usted no está aquí porque solamente para que venga e invierta un poquito de tiempo. Hay un plan perfecto, un plan grande para su vida. El Señor lo quiere confrontar con su palabra. El Señor lo quiere confrontar con sus proyectos. El Señor lo quiere confrontar con sus ambiciones. El Señor lo quiere confrontar con su egoísmo. El Señor quiere que usted venga ante Él de rodillas y que diga: Señor, clamo por ese poder. Quiero ver ese poder porque no lo he visto. En este texto la Escritura menciona 7 veces este verbo: creyeron, vieron, vio. Hermano, clame a Dios porque usted vea este poder. Clame a Dios. Pero si bien es cierto, esta era una noticia que llevó a los discípulos y corrieron. Pero Juan, que era más joven quizás que Pedro, llega primero y no entra. Y Pedro entra, era muy impulsivo. Quizás lo que detiene a Juan era el temor de violar una tumba sellada. Si él entra, quizás se detuvo, consideró y dijo: si entro y llegan los guardias, tiene el sello romano. Pedro, muy impulsivo, eso era lo que le caracterizaba. Entra y ve. Juan solamente se asoma. Pero cuando Juan vence ese temor y entra y ve, dice la palabra de Dios, creyó. Y el siguiente versículo nos dice qué fue lo que creyó. No solamente vio que no había un cuerpo, no solamente vio que no había una piedra. El siguiente versículo nos dice que creyó que Cristo resucitó. Eso fue lo que creyó. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran este hecho de la resurrección. Es un hecho importante. El verdadero propósito, la verdadera noticia es que Cristo ha resucitado. Esa es la verdadera noticia. Dice en Mateo 28, 5 al 7: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Dice en Marcos 16, 5 al 6: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, no está aquí. Dice Lucas: aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Hermano, esta es la gran noticia. La noticia que no solamente se tiene que predicar en día de resurrección. La noticia que no solamente se tiene que predicar en un día especial. La noticia que no solamente se tiene que predicar en un día del año. Es la noticia que se tiene que predicar día con día. Me la tengo que predicar yo día con día. Ha resucitado. Y ese poder está en mí. Ese poder para vencer. Ese poder para andar. Ese poder para servir. Ese poder para perdonar. Ese poder para gozar. Ese poder para reír. Ese poder para tener alegría. Ese poder para luchar. Ese poder para seguir. A veces estamos con tantas angustias. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Esta semana pasada estuvimos en Guadalajara. 8,000 mujeres reunidas. Yo estuve en el grupo de oración. 8,000 mujeres cantando. 8,000 mujeres ahí. Y tuvimos en nuestras manos 7,000 peticiones de oración. Todas clases, unas muy angustiantes. Todos tenemos angustia, todos tenemos pruebas, todos tenemos problemas, todos tenemos un hijo, todos tenemos un nieto, todos tenemos una esposa, un esposo, todos tenemos algún trabajo, todos tenemos algo, todos tenemos algo. Ahí podíamos ver a estas mujeres cantando con gran gozo, pero podían vaciar en su corazón en una tarjeta sus angustias, sus problemas, lo que ellas sentían, y podíamos ver la realidad. Abrían su corazón,
Hermano, este poder de la resurrección, el verdadero mensaje es que ha resucitado. Este poder es lo que nos mantiene a cada uno de nosotros ahí en la línea, en el cristianismo, en la fidelidad. Es lo que necesitamos, hermano, para poder prevalecer día tras día en este mundo tan cruel, en este mundo tan difícil, en este mundo lleno de problemas, de preguntas, de cuestionamientos. Es el poder transformador de la resurrección. Lo necesitamos diariamente en nuestra vida. Ha resucitado. Ha resucitado. Y en Juan también nos menciona, como ya lo leímos, ha resucitado. Ahí en Juan capítulo 20 y dice así: y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 13. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, escuche las palabras: María. Dubitativa, con cuestionamientos, con una profunda devoción y una profunda tristeza. Una mujer que había sido liberada de los demonios, y ahí está, y escucha una voz: mujer, ¿por qué lloras? Escucha estas palabras: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Vea la trama. María está escuchando esa voz. Esa voz les decía algo: mujer, ¿por qué lloras? Y eso mismo nos dice a nosotros: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ya deja de buscar. Yo estoy aquí. No llores. ¿Por qué lloras? Entonces Jesús dijo la palabra más hermosa que ella pudo escuchar: María. ¿Puede sentir usted la explosión en su corazón? Le dijo su nombre: María. María. Volviéndose ella, le dijo: Maestro. ¿Puede ver la dulzura del nombre? María. Jesús, con un cuerpo transformado, María no lo reconoció. Sin embargo, él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Me buscas a mí? Ya no busques y ya no llores. María, yo soy, maestro. Y Jesús le dijo: no me toques. Sin embargo, esta expresión no es muy afortunada. En la traducción es: suéltame, no me sujetes. María corrió y sujetó, no lo quería soltar más. Ve el hermoso cuadro. Ha resucitado, es el mensaje. Y Jesús le dice: ve a mis hermanos. Ve a mis hermanos. Son mis hermanos ahora. María, tú eres mujer y no tienes el derecho de ir, pero María, ve, yo te envío. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas, el evangelio. Corrió con el evangelio. Y ella, el mensaje es: he visto al Señor. He visto al Señor. He visto al Señor. No está muerto, ha resucitado. Esa es la gran noticia. No, la gran noticia es que no está el cuerpo. No, esa es una noticia que da tristeza. La piedra ha sido removida. Esa es otra noticia que no da. Pero la verdadera noticia, lo que los impacta, lo que los cambia, lo que los transforma, es: ha resucitado. He visto al Señor. Posteriormente, en el contexto posterior, Jesús va a cada uno de ellos
Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ha resucitado. Eso es, la resurrección es la gran noticia. Dios estaba reconciliando el mundo. Es el nuevo Adán. Él venció la muerte, no solo para sí mismo, sino que levantó a todos los que estamos en Cristo. Venció al pecado, venció al diablo, aplastó a la serpiente antigua. La suprema ironía del Calvario y de la resurrección de Cristo es que la aparente victoria de Satanás fue su gran derrota. La resurrección de Cristo nos da esperanza, nos da seguridad, nos da claridad, nos quita el temor, nos da dirección, nos llena de gozo, nos da poder sobrenatural. Esa es la resurrección. Si usted se dice cristiano por muchos años, pregunte cómo anda. ¿En derrota continua y diaria o en victoria constante y eterna? Quizás es necesario que voltemos para ver, que voltemos nuestros ojos a ver a la Escritura y digamos: quiero creer en el poder de la resurrección, porque es el poder que opera en nosotros. Ahora estos discípulos son otros. Después de comprender la verdad de la resurrección, después que han sido transformados, para Pedro su principal tema es la resurrección. Apenas en el capítulo 2 del libro de los Hechos, apenas 50 días después, ya Pedro está hablando de resurrección. Ya Juan ha sido transformado. Ahora Juan no busca una posición privilegiada. Ahora Pedro no tiene temor. Ahora no está encerrado. Ahora anda en Jerusalén predicando. Ahora no tiene miedo. Ahora no tiene temor. Juan ya no busca una posición privilegiada, sino predicar que lo principal es que conozcan a Cristo. Y así lo dice en su evangelio: que conozcan a Cristo, aquel verbo, aquel logos en el que habitó la luz verdadera. Para María Magdalena ahora es una mujer que predicando el mensaje a los apóstoles. ¿Qué pasó con estos tres personajes que ahora han sido transformados? ¿Qué pasó con los tres personajes que al morir Jesús estaban encerrados por temor? Hermanos, es el poder de la resurrección. Para Pedro, dice ahí en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. En 1 Pedro 1:3, que hace rato lo leímos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en 1 Pedro 1:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Hay duda? ¿Acaso hay duda de que ahora el tema principal de Pedro, que ha sido transformado, ese Pedro que estaba encerrado, ese Pedro impulsivo, ese Pedro que no tenía dirección, ahora, hermanos, su gran tema es la resurrección? Para María Magdalena se vencen perjuicios, estigmas, costumbres, se derriban prácticas, injusticias. Ahora ella también es enviada. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto. Ahora ella también es enviada. Incluso Pablo, el mismo Pablo, en 1 Corintios 2:2 dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Wow, Pablo. Hermano, para los cristianos del primer siglo, perseguidos, prisioneros, martirizados, sacrificados, y hay mucha historia allí en los mártires, la resurrección era una esperanza de eternidad, gozo y resurrección. Eso es lo que los mantenía. Eso era lo que, con lo que ellos podían enfrentarse a las fieras de la persecución. Ahí Esteban, en Hechos 7:54, el primer mártir del cristianismo, dice en esta porción que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, hablando de los judíos, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, no muerto, sino resucitado. No muerto, sino resucitado. Para nosotros, queridos hermanos, entender, aceptar, comprender
y disfrutar el tema de la resurrección es crucial para llevar una vida plena en Jesucristo. Los discípulos lo entendieron, aceptaron y vivieron de acuerdo a esta gran verdad. Ahora las circunstancias de peligro ya no tienen efecto en ellos. Han sido arraigados y cimentados en esta gran doctrina. Ahora van por el mundo predicando. Ahora hay amenazas de que callen. Sin embargo, ellos hablan. Han sido transformados. Y el poder del Espíritu Santo está sobre ellos. Y el poder de la resurrección los mantiene. Ahora podemos decir nosotros, tú y yo podemos decir, en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí, la tumba derrotó por mí. El Cordero de Dios ha vencido, el Cordero de Dios está vivo. Hoy por la muerte y resurrección podemos decir con convicción, tu rostro al fin veré y como Él yo seré. Así podemos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podríamos decir estas grandes verdades. Podríamos hacer algunas aplicaciones. A ti, mi hermano, que estás sufriendo la pérdida de un ser amado o una enfermedad, déjame te digo, no importa la muerte que mueras, en Cristo tenemos vida eterna y al final la resurrección. No importa la muerte que mueras. Quizás nosotros no tengamos ese sentido de persecución y de peligro, pero hay lugares, hermano, donde lo tienen, aún aquí en México. Y para los cristianos del primer siglo, esta era una gran verdad. No importa la muerte que mueras. En Cristo tenemos vida eterna y al final la resurrección. En la resurrección, hermano, nada será físico como ahora lo conocemos. Todo será diferente. Un cuerpo diferente, un proyecto diferente, pensamientos diferentes, un canto diferente, un gozo diferente. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder. Querido amigo, si tú estás viviendo una vida de solo creer en el Jesús histórico, al igual que los discípulos, ruega al Señor que abra tus ojos para ver a Cristo resucitado y que seas transformado y así tener libertad, plenitud y abundancia. El poder de la resurrección, ese poder transformador, ese poder que operó en aquel momento, ese poder que vemos aquí en Juan capítulo 20, esa transformación milagrosa, esa transformación asombrosa que sufrieron tanto María Magdalena, Pedro y Juan, es porque vieron a Cristo resucitado. Ellos lo vieron. Dios es el único que otorga el poder, el don de la fe para creer en Él y en la resurrección. Ruega a Dios por Él. Y déjame te digo esta gran verdad. El tiempo como congregante no nos da ninguna garantía de salvación. Si tú sigues viendo a ese Cristo histórico, yo te invito a que veas al Cristo resucitado. Eso sí da dirección, eso es verdad, eso es un milagro. La resurrección transforma principios equivocados, ideas equivocadas, proyectos erróneos, proyectos propios, ambiciones personales. La resurrección transforma y te arraiga en la verdad. Aún hoy en día, como dice el libro de los Salmos, Jehová reina, Jehová reina. Entonces, cuando tengamos estas grandes verdades y solo entonces, cuando comprendemos, vemos y disfrutamos la resurrección de Cristo, podemos decir, nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es. Cristo es. Vive Él, ha resucitado. Ve en esta porción cómo estos tres personajes fueron transformados porque vieron. Ruega a Dios porque tus ojos sean abiertos para que veas al Cristo resucitado y ese poder que operó en Él opera también en nosotros. Vamos a orar. Gracias, Dios, gracias por la resurrección. Gracias, Señor, porque en ella se culmina nuestra redención. Gracias por este gran plan, gracias por este gran sacrificio. Gracias, Dios, por la aceptación plena del sacrificio de Cristo, porque a través de ella hemos sido redimidos. Y lo que viene para nosotros es la glorificación. Gracias, Dios, por este día tan maravilloso. Queremos cantarte a ti. Queremos disfrutar de este poder transformador de resurrección en nuestras vidas. Enséñanos, Dios. Danos este poder cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Adelante.